Secundaria primer grado. Geografía. El tiempo atmosférico y el clima. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. Antes de iniciar, les quiero recordar que muchas enfermedades se transmiten al no lavarse las manos con jabón y agua. Por esta razón, se recomienda lavarse las manos al menos por 20 segundos frotándose entre los dedos y los nudillos. Redoblemos en casa este tipo de cuidados por la presencia del COVID-19. Y porque estamos en una época en que aumentan los casos de influenza. Pasemos a los detalles de la sesión del día de hoy. En esta ocasión estudiaremos temas de la asignatura Geografía de primer grado. Y nos acompaña el profesor César Zúñiga. Muchas gracias, Enrique. Yo siento un poco de frío, ¿tú no? Sí, un poco. Es por el clima, que es muy cambiante. Bueno, realmente son erróneas algunas de esas expresiones que utilizamos para referirnos al clima. ¿Entonces el frío no forma parte del clima, profesor? Existe el estado del tiempo que cambia todos los días y el clima que prevalece a través del tiempo. A ver. ¿El clima no cambia todos los días? Ya lo veremos porque en la sesión de hoy analizaremos la diferencia entre clima y estado del tiempo, así como la utilidad de saberlo. Además, conoceremos un poco acerca de la atmósfera, resaltando la importancia de la troposfera, ya que es la capa donde se desarrollan todos los fenómenos climáticos y meteorológicos que conocemos. ¡Perfecto! ¿Y qué necesitan en casa las alumnas y alumnos en esta sesión? Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: cuaderno de notas de la asignatura, bolígrafo o lápiz, colores y libro de texto. Hoy vamos a realizar un diagrama de las capas de la atmósfera y algunos ejercicios de observación. Entonces, ¿qué es el clima y por qué es diferente al estado del tiempo? Te pondré un ejemplo con el siguiente video. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la tormenta tropical Gama se mantendrá frente a las costas de Yucatán y ocasionará potencial de lluvias puntuales intensas en Campeche y Yucatán, así como puntuales muy fuertes en el norte de Chiapas y en Tabasco. El flujo de aire húmedo favorecido por la circulación de Gama favorecerá lluvias puntuales fuertes en el sur de Veracruz y el noreste de Oaxaca. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsó al frente número 5 mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana sobre entidades del norte, noreste, centro, oriente y sur del territorio nacional, además de vientos de componente norte, con rachas de 70 a 80 km por hora en el istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, en tanto que se prevén temperaturas mínimas menores a 0 grados Celsius y presencia de heladas en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados Celsius sobre algunas entidades del occidente, norte, centro y oriente del territorio nacional. Por otra parte, el avance de la onda tropical número 38 generará intervalos de chubascos en zonas de Michoacán y Guerrero. Finalmente, el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y el Océano Pacífico favorecerá lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en zonas de Jalisco y Colima. ¿Lograron identificar la información que muestra el video? Nos está mostrando las características del clima en México. En realidad, nos muestra una condición atmosférica de un determinado lugar, en este caso, de nuestro país, en un tiempo específico. Se le llama estado del tiempo y nos precisa la temperatura, las lluvias o la presencia de un huracán. Regularmente recurrimos a un pronóstico del tiempo para analizar elementos del clima que afectan a la población de manera directa.
La temperatura, para saber si usaremos un suéter o algo más ligero. La precipitación, por si ocuparemos un paraguas y ropa adecuada para las lluvias. Pero también es importante saber si habrá viento y en qué dirección sopla. Al realizar una proyección de cómo cambiarán los elementos del clima, como la temperatura, la precipitación o el viento, lo conocemos como pronóstico del tiempo, donde un meteorólogo realiza cálculos climáticos previstos en el día. Eso me lleva a reflexionar algo, profesor. ¿Quién realiza estos estudios de las condiciones en el estado del tiempo? Los realiza un especialista en meteorología, que es la rama de la geografía física que estudia los fenómenos de la atmósfera, como el viento, la lluvia, las tormentas, entre otros. En nuestro país, el Servicio Meteorológico Nacional es la institución encargada de elaborar los pronósticos o reportes del estado del tiempo. Entonces, ¿qué es el clima? ¿Qué es el estado del tiempo? El estado del tiempo es la suma de las propiedades físicas de la atmósfera en un momento y lugar determinado, por lo que en la mañana puede estar soleado, por la tarde lloviendo o con viento y por la noche sentirse frío. El clima hace referencia al promedio de esas mismas propiedades atmosféricas, pero durante periodos mayores a 10 años. Para conocer un poco más, revisemos el siguiente video que nos muestra las diferencias entre el clima y el estado del tiempo. Hoy estoy transmitiendo desde el parque. Tenemos una tarde soleada y despejada de nubes, pero en la mañana llovía a cántaros. Edmundo, acabas de mencionar algunos de los elementos del clima. ¿Nos podrías explicar qué es el clima y cuáles son sus elementos? Claro, veamos la siguiente información. El clima es el promedio de las condiciones atmosféricas que se registran en un lugar durante un intervalo de 10 años o más. Este permanece por largos periodos. Y el estado del tiempo es el comportamiento de las condiciones atmosféricas en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, en La Paz, Baja California Sur, el clima es seco desértico, es decir, la mayor parte del año no llueve y las temperaturas son muy elevadas. Pero en un día, el estado del tiempo puede presentarse nublado en la mañana y con lluvias por la tarde. El estado del tiempo varía con frecuencia, en cambio el clima se mantiene constante. El clima es el resultado de la interacción entre sus elementos. Temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica y viento. Debido a la redondez de la Tierra y la inclinación de su eje, los rayos solares se distribuyen de manera distinta sobre su superficie, lo que origina la existencia de las zonas térmicas, tropical o cálida, templada y fría. La zona cálida se ubica entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Ahí, los rayos solares llegan perpendicularmente a la superficie. Esto ocasiona mayor radiación y temperaturas elevadas. En ciertas regiones de la zona tropical, existe abundante humedad, que propicia lluvias torrenciales durante todo el año o gran parte de este. Las zonas templadas se ubican entre los trópicos y los círculos polares. La norte va del trópico de Cáncer al círculo polar ártico. En esta zona disminuye la radiación, debido a que los rayos solares llegan con cierta inclinación, lo cual hace que la temperatura sea más o menos moderada. Aquí las precipitaciones pueden presentarse durante todo el año o solo en verano o en invierno. Las zonas frías se ubican
al norte, entre el círculo polar ártico y el polo norte, y al sur, desde el círculo polar antártico hasta el polo sur. Como los rayos solares llegan con mayor inclinación en esta zona, la radiación es mínima, lo que ocasiona muy bajas temperaturas todo el año y pueden presentarse tormentas de nieve. Las diferencias de temperatura en la superficie terrestre originan el viento. En algunos lugares son tan drásticos los cambios que suelen formar tornados o huracanes que traen fuertes vientos y precipitación abundante. Así es como todos estos elementos interactúan de manera constante y propician cierto tipo de clima y el estado del tiempo. Aquí, en la Ciudad de México, las temperaturas más altas se presentan en la primavera y las más bajas en el invierno. Las lluvias son abundantes solo durante el verano y los vientos más fuertes ocurren en febrero y marzo. Por estas condiciones atmosféricas, su clima es templado. ¡Qué interesante información, Tlali! Es un placer, Edmundo. ¡Hasta pronto! Y recuerden, el clima es constante y el estado del tiempo momentáneo. Nos vemos en el camino. Ahora sí, ya entendí. ¿A ustedes en casa les quedó más claro? Pero profesor, ¿qué es la atmósfera? Definimos como atmósfera a la capa de gases superficial que se encuentra en contacto con la corteza terrestre debido a la fuerza de gravedad. En el caso de nuestro planeta, pero realmente todos los cuerpos celestes cuentan con una. La atmósfera terrestre está dividida por capas y estas disminuyen la cantidad de oxígeno según se encuentren alejadas de la superficie. Entre más exterior sea la capa, menor cantidad de aire respirable encontraremos. Pasa lo mismo con la cantidad de presión atmosférica y temperatura. La capa más baja de la atmósfera se llama troposfera y en ella ocurren todos los fenómenos meteorológicos como los vientos, la lluvia y la nieve que influyen en los seres vivos. Además, en esta capa se encuentra la mayor parte de oxígeno y vapor de agua. Entonces, ¿la atmósfera es la causante de los cambios en el estado del tiempo? ¿Cómo nos damos cuenta si habrá lluvia? Diversos fenómenos como la temperatura, la lluvia y el viento se generan en la atmósfera. Esta capa de aire nos cubre e influye sobre nuestra vida cotidiana y a largo plazo. Esos fenómenos interactúan y provocan un estado del tiempo, un clima y una región natural diferentes en cada lugar de la Tierra. La lluvia, por ejemplo, proviene de algunos tipos de nubes. Las nubes que frecuentemente producen la lluvia se llaman cumulonimbus. ¿Las nubes tienen nombre? Digo, no sabía que fueran diferentes. Cuando el cielo está cubierto de nubes, se dice que está nuboso. Esta condición tan frecuente se conoce como nubosidad e implica que el sol aparece oculto a la vista. Pero, ¿qué tipos de nubes existen? Existe una clasificación que nos enseña 4 tipos principales de nubes, según su forma: cirrus, stratus, cúmulos y nimbus. ¿De verdad? A ver, explíquenos, profesor. Las nubes más frecuentes son las stratus o neblina alta, aquellas que se encuentran muy cercanas a la superficie terrestre y generalmente cubren gran parte del cielo. Las cirrus son nubes tan altas y escasas que el cielo puede verse casi completamente azul y con algunas líneas de nubosidad. Las nubes nimbus stratus son nubes generalmente blancas y densas. Estas nubes son típicas de lluvia de primavera y verano. Por último, están las nubes cumulonimbus, que son de gran tamaño y presentan un color gris oscuro con diferentes tonalidades que, al ser muy densas, tapan la luz solar. Estas son las nubes encargadas de formar precipitaciones intensas y llegan a producir granizo. Yo desconocía eso, aunque sí había observado que las nubes tienen diferente forma y a veces hay nubes blancas y otras negras o grises. Entonces, con lo que nos explica,
entiendo que la presencia de nubes influye en el estado del tiempo. Profesor, para continuar, ¿qué le parece si nos da algunos ejemplos sobre lo que es el estado del tiempo para que todos lo comprendamos? Una buena idea. Les presentaré algunas imágenes con la información sobre el estado del tiempo en diferentes lugares. En esta ocasión, identificaremos la información correspondiente al estado de Puebla. ¿Qué tipo de lluvias están presentes en el estado de Puebla? Respondan en su libreta. Como pudimos observar en la imagen, el estado de Puebla presenta intervalos de chubascos. Ahora observen la siguiente imagen y contesten en su cuaderno ¿cómo será la temperatura del estado de Puebla? ¿Lograron identificar la temperatura del estado de Puebla? Apúntenla en su libreta. En esta imagen se señala que es de 0 a menos 5 grados Celsius, lo que significa que en el estado de Puebla habrá frío, con una variante de 5 grados. Revisarán la siguiente imagen y esta vez presten mucha atención. La imagen se quedará más segundos en pantalla para que puedan analizarla. ¿Pudieron identificar las diferencias entre estado del tiempo y el clima? Si fue así, escriban sus conclusiones. Como pudimos ver en la imagen, los climas del estado de Puebla permanecen constantes e incluso pueden clasificarse por tipos y localizarse a través de regiones dentro de un mapa, mientras que los elementos del estado del tiempo cambian todos los días. A continuación, analizaremos una frase célebre que nos da una lección valiosa sobre el estado del tiempo y su relación con la vida cotidiana. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. Charles Darwin. Los cambios constantes en el estado del tiempo y sus elementos han provocado que los seres humanos podamos adaptarnos, inventando instrumentos o atuendos específicos para cada fenómeno atmosférico. Ahora que el profesor César nos ha explicado más acerca de lo que es el estado del tiempo, les planteamos un reto. ¿Tienen en su guardarropa prendas que puedan utilizar en caso de lluvia, nieve, calor o frío? En la pantalla aparecerán diferentes prendas de vestir u objetos que nos protegen según el estado del tiempo y contesten con la opción más adecuada. ¿En qué tipo de clima podría utilizarse este objeto? Opción A, lluvia. Opción B, viento. ¿En qué situación usarían la siguiente prenda de vestir? Opción A, frío. Opción B, calor. ¿Contestaron correctamente? Pídenle a un adulto que les ayude a calificar sus respuestas. Puede ser sus padres o su profesora o profesor. ¿Se acuerdan que hace un momento el profesor nos habló del estado del tiempo en Puebla? Sería muy interesante conocer más acerca de esta hermosa entidad. En esta sección del ABC Geográfico les presentaremos el estado de Puebla. Además, aportaremos datos interesantes que pueden ser de utilidad. ¿Sabían que en Puebla se encuentra la pirámide más grande del mundo? Sí, nos referimos a la pirámide de Cholula, conocida como Tlachihualtepetl, que significa montaña artificial. Por su localización y relieve, en su territorio se observa diversidad de climas. El 35% de la superficie del estado presenta clima templado, subhúmedo en la región central y sureste. El 25% presenta clima cálido subhúmedo en la parte norte y sureste. El 19% presenta clima seco y semiseco hacia el sur y centro-oeste. El 14% presenta clima cálido húmedo localizado en el norte y sureste. El 7% presenta clima templado húmedo en la región norte y una pequeña área hacia el sureste. Además presenta una porción muy pequeña de su territorio con clima frío,
Esto ocurre en la cumbre de los volcanes. Algunas fiestas interesantes y poco conocidas de Puebla son el Festival de Globos de Papel de China de Songozotla y Tuzamapán, de Galeana o la Feria de la Manzana en Zacatlán. Les invitamos a hacer un recorrido visual por esta entidad. Increíbles sus paisajes, ¿no? Se ve todo soleado. Pero ahora, con lo que hemos visto en esta sesión, es importante que el día que vayan a visitar Puebla tengan presente checar antes el estado del tiempo. Bien dicho. Ahora que ya revisamos las diferencias entre el clima y el estado del tiempo, trabajemos elaborando el diagrama de las capas de la atmósfera. En él podrán dibujar los diferentes fenómenos que ocurren en la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera.
Observen la imagen e identifiquen en el libro de texto sus características. En su libro de texto encontrarán la secuencia de este tema. Es importante que lo revisen para ampliar sus conocimientos. Conforme lo lean, identifiquen las características de las capas de la atmósfera y relaciónenlas con el estado del tiempo. Les invitamos a revisar de forma constante el estado del tiempo de su entidad en la página del Servicio Meteorológico Nacional. También pueden consultarlo en algunos periódicos locales, verlo en la televisión o escucharlo por la radio. En esta sesión, conocimos que el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados. La temperatura, la presión del aire, la cantidad y el tipo de precipitación, la fuerza y la dirección del viento, así como los tipos de nubes, son los aspectos que definen el estado del tiempo. Estos datos se proporcionan en los informes del pronóstico del tiempo que se presenta en el periódico, la radio o la televisión. El estado del tiempo también es nombrado tiempo atmosférico. En la siguiente sesión continuaremos con los temas de elementos y factores del clima. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.